Bueno, muy buenas noches. Bienvenidas todas las personas que se van conectando a esta conferencia en vivo. Hoy vamos a culminar con el temario de fase A. Vamos a ver una conferencia muy importante. Acá vamos a poder reflexionar un poco sobre cómo se originó nuestro ego y las diferentes pistas para que nosotros podamos seguir con el mismo objetivo y con la misma disciplina, no dejarnos vencer de nuestros defectos y hacer un serio trabajo interior. Con ustedes, Camilo y Melissa, vamos a ver el tema número 50, ¿sí? Que como dice Meli, si nosotros aprendemos a descubrir ciertos aspectos que están relacionados con esto, con el origen de nuestro ego, también vamos a darnos cuenta del por qué y cómo vamos a darle la vuelta a todo eso, a sacar entonces las virtudes, ¿listo? Vamos a ver entonces este tema, que es el origen del ego, decíamos, porque cada uno de nosotros tiene que reflexionar que venimos aquí con un propósito, ¿sí? Que se nos ha olvidado, que nosotros no conocemos el pasado de las humanidades que han pasado por este planeta, entonces pues no sabemos también cómo se organizó todo, cómo las jerarquías organizaron todo para que nosotros extrajéramos de aquí una sabiduría y el por qué está la forma de extraer la sabiduría de esa forma aquí en esta humanidad, ¿sí? Entonces vamos a ver todas esas cosas que participaron en el momento en que se creó el ego, ¿no? Nuestra humanidad es la quinta humanidad, ¿sí? Ya ha habido otras humanidades en este planeta Tierra, ¿sí? Decíamos que el planeta Tierra más o menos tiene unos 5.000 millones de años, más o menos, ¿sí? En este momento, el planeta Tierra como planeta, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que han habido varias humanidades en este planeta. ¿M? Cuando se dio este proceso, vamos a remontarnos entonces hace 18.5 millones de años, ¿sí? Hace 18.5 millones de años ya se separaron los sexos. Se había dejado entonces de esas humanidades que venían siendo andróginos, en donde tenían ambos sexos, y se separó. Ese cuando entonces está en el Génesis que dejó Moisés, que de la costilla de Adán supuestamente salió Eva, ¿no? Pero eso es un simbolismo en el cual se generó una división de los sexos. Entonces, en ese punto, la humanidad completa se dividió en Adanes y Evas, ¿sí? Quiere decir que Adán y Eva no eran solamente una parejita ahí en una tierra despoblada, no, eran toda una humanidad que se dividió en, sí, en dos sexos. Ahí entonces ya estaban los cuerpos femeninos para empezar a generar un aprendizaje que era practicar el sexo en compañía. Pero antes de que se generara todo eso, ¿qué pasó? Resulta que la idea era que se extrajera una sabiduría ya con esa división de los sexos. Veíamos en el tema anterior de la dualidad que el desdoblamiento de la chispa llega a un punto en el cual hay una fuerza de la conciencia que va a generar una sabiduría y va a generar un proceso de tentación del gimnasio psicológico y es el Lucifer. Entonces, ¿qué sucedió? Que todos los seres, ¿sí? Y todos los luciferes decidieron aceptar para que en esta humanidad, para que en este planeta Tierra se hiciera el sexo compartido. ¿No? Entonces dicen los luciferes que aceptaron el reto y le dijeron a los seres humanos que si querían ser como los dioses tenían que probar del fruto. El fruto era ese sexo compartido que se iba a empezar a desarrollar. Pero ¿cómo era que estaba proyectado ese sexo compartido? Pues ese sexo compartido era monitoreado, era guiado, orientado por los diferentes gurús maestros que estaban ahí para desarrollar esa función, esa labor. ¿No? Quiere decir que en ese punto las parejas, cuando se unían, digamos que ya, esta es mi pareja, listo. Ahí cuando se unían y ya decidían ser pareja, tenían que ir a los templos a desarrollar las prácticas de sexo, a aprender cómo era la unión sexual, a aprender cómo era todo ese proceso y a eso se le denominó la luna de miel, ¿no? Que todavía pues conocemos algunas cosas de esas, pues todavía conocemos lo de la luna de miel, pero era la luna de miel porque las parejas caminaban grandes distancias en esa época para llegar a los templos de los maestros y que allá les enseñaran cómo era el proceso de la sexualidad. Se hacía bajo dos propósitos. En ese entonces no había la fornicación, no estaba la expulsión de la simiente, eso debe quedar claro.
Entonces las personas allá en los templos iban para reproducir la especie sin fornicación. El ángel de la vida cogía un esperma y lo unía a un óvulo para que se diera el hijo físico en los templos, ¿sí? Producto de eso. ¿Y cuál era la otra? Se empezaron a crear los cuerpos existenciales superiores del ser también. Pero ¿cómo era esta creación? Era una creación diferente porque la sabiduría del 97% todavía no estaba participando. Entonces, simplemente era una sabiduría que ellos iban adquiriendo a través de esa conciencia despierta que tenían en ese momento en la humanidad. Entonces, cada chispa que tomaba cuerpo físico, crecía y todo, en un punto llegaba y se formaba pareja y empezaban a trabajar con dos árboles, que en la historia, en esta historia de este libro bíblico, se dice que había en el jardín del Edén, habían muchos árboles, ¿no? Decía, y que de esos árboles había uno que era el que no podían probar del fruto, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasó? Que vamos a mirar ahorita qué fue lo que pasó con toda esa historia. Mientras tanto, diremos que las personas, las de esa humanidad, trabajaban con dos árboles, el árbol de la vida, que era el del sexo, y el árbol de la sabiduría, que era el árbol del bien y del mal para la autorrealización, ¿sí? Aquí estamos hablando de que todavía no había ego, ¿sí? Pero veamos qué sucedió. Esos dos árboles tienen raíces en conjuntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está desarrollando el árbol de la vida, que es el del sexo, y el árbol de la sabiduría, porque todo tiene que ir en conjunto, ¿sí? Recordemos que la sabiduría también está llegando fruto del proceso en el cual la conciencia participa y va comprendiendo diferentes situaciones, diferentes cosas, y eso es lo que se está cristalizando dentro de nosotros y en cada uno de los cuerpos, pasando las diferentes iniciaciones y pruebas y demás. Cuando estaban en ese proceso, en esa humanidad, ¿qué sucedió? Sucedió que llegó un momento en el cual pasó un cometa llamado el cometa Cóndor y iba en colisión a la Tierra. Efectivamente, se generó esa colisión de mundos, ¿sí? En la corteza terrestre llegó y golpeó este cometa Cóndor y la corteza se estabilizó. Y para volverla a estabilizar, ¿qué sucedió? Pues las jerarquías estaban evaluando todo y dijeron, no, vamos a enviar a unos maestros, ¿sí? Una comitiva sagrada que se llamaban Loaisus y Sakakis. Esos archifísicos y archiquímicos, quiere decir la ciencia consciente que manejaban ellos, podían resolver ese problema. De por sí ya lo habían resolvido, ya habían resuelto, perdón, ya habían resuelto ese problema en otros lugares y pues no, ellos llegaban ahí para eso. La comitiva entonces, ¿qué entendió? Que fruto de esa desestabilización de la corteza terrestre, debía generarse una fuerza que los seres que vivían en esa humanidad podían ejercer esa fuerza y entonces decidieron colocarle a los seres humanos el órgano cundartiguador. Ese órgano cundartiguador estaba generando una fuerza, digamos, hacia abajo, hacia la corteza terrestre, una fuerza en la cual iba a ayudar a estabilizar el planeta. Ya lo habían, como les comentaba, ya habían experimentado eso en otros planetas. ¿Y qué pasó? Aquí fue donde entonces decidieron aprovechar para que ese órgano cundartiguador definiera cómo era el proceso de sabiduría que iba a desarrollar en la humanidad y las humanidades en este planeta. Entonces se definió que el nivel de sabiduría iba a ser grande. Ahorita vamos a mirar cuál era el nivel de sabiduría. Bueno, entonces así nosotros debemos ir reflexionando que esto no fue algo accidental, esto tenía un objetivo y es que en esos momentos se determinó un nivel de sabiduría, como decía Camilo, para este planeta. Ese nivel sería nivel 4, es decir, que iba a ser un planeta donde iban a salir, a formarse en maestros o cristos. Es como cuando nosotros queremos obtener algún tipo de carrera y en la universidad tal vez donde nosotros nos encontramos viviendo no existe, entonces debemos desplazarnos hasta esa ciudad para poder encontrar
Eso, así sucede con nuestro planeta. Muchas veces hablamos o nos sentimos mal por estar acá en este planeta que es horrible, que toda la humanidad, que toda la violencia, pero si nosotros miramos en el fondo, debemos aprovechar todo ese gimnasio psicológico, todo ese material didáctico para poder encauzarlo a esa sabiduría y crear dentro de nosotros, formar dentro de nosotros ese Cristo que está latente en nuestra semilla, en nuestra propia energía. Por lo anterior se dejó la cola del órgano cundartiguador 3 días y medio. Esto es un tiempo simbólico. No es que haya sido exactamente 3 días, 72 horas más 12 pues del mediodía del otro, no. Fue un tiempo simbólico, no se sabe realmente si fueron siglos, milenios, bueno. Fue un tiempo donde esto iba a sumergir a la humanidad y de ahí iba a salir pues ese nivel de conciencia. Por eso se dice que de ese nivel de sabiduría iba a poder formarse una verdadera experiencia, una verdadera comprobación y poder desarrollar ese maestro interno en nosotros. Esto establecería los desideratos cósmicos del planeta, traduciendo la siguiente frase: el nivel del mal para el árbol de la sabiduría. No estamos apoyando entonces que debemos caer en lo más profundo y volvernos más malos y ser perversos para sacar la sabiduría. Ah, entonces debo probar las drogas para sacar la sabiduría de las drogas o debo dedicarme al alcoholismo para sacar la sabiduría. No, todos nosotros hemos caído a través de nuestros defectos psicológicos, cada uno nos ha llevado a un punto de degeneración. Cuando a nosotros llega ya un conocimiento, pues ya es el punto en el que se tocó fondo, el hecho de que tengamos ese anhelo de querer cambiar, de querer revolucionarnos, de querer hacer algo diferente, ahí eso es con lo que nosotros debemos trabajar. Decía un filósofo, no necesitamos quitarnos un brazo para saber cómo se siente no tenerlo. Entonces no debemos caer en eso con el concepto, la justificación de que debo degenerarme para sacar más sabiduría, no. Ese nivel del mal va a salir de la sabiduría fruto de un trabajo interior de nuestros defectos psicológicos. Esa cola del órgano cundartiguador que generó en el planeta antes de que se hubiera dado ese choque entre esa colisión de mundos, digámoslo así, de ese cometa, la humanidad era inocente, conocía lo bueno, conocía la virtud, pero la inocencia no significa sabiduría. En ese momento en que se generó esa colita física, esa humanidad sí tenía una cola física, generó una marea astral, una onda lujuriosa. Eso hizo que se desequilibrara la psiquis de los seres humanos, llevándonos a practicar el sexo fuera del templo, fuera de la guía de los gurús, de nuestro ser, podemos también decirlo así, de la guía de los Elohim. Entonces, cuando se dedicó a practicar el sexo de esta manera, se descubrió el orgasmo. Se llegó a descubrir esa sensación del orgasmo de querer derramar nuestra energía creadora sexual. Recordemos que cuando algo se equilibra en un punto, pues por la ley del péndulo, siempre van a haber como unos movimientos ahí donde se equilibra esto, pero se desequilibra en un punto. Entonces esa colita del órgano cundartiguador estaba generando la posibilidad de equilibrar la corteza de nuestro planeta, pero esto iba a generar un desorden a nivel interno. Se iba a equilibrar externamente, pero internamente iba a generar esa onda lujuriosa. Como resultado, como lo vemos en el Génesis, fuimos expulsados del paraíso y se creó una segunda naturaleza. ¿En quién? En los moradores del planeta Tierra. Teníamos la naturaleza de las virtudes, del bien, pero ahora quedó esa naturaleza del bien y del mal. Entonces podemos observar que hasta este momento todas las chispas eran inocentes, no conocían el mal, no conocían la degeneración, no existía el ego, no existía lo opuesto a las virtudes, no estaba el orgullo, no estaba la ira, no estaba la codicia, no estaba la pereza, bueno, todos esos defectos. Los seres humanos se volvieron terriblemente perversos, toda la degeneración, se hipnotizaron y se fascinaron en el mal, todos nuestros defectos psicológicos a través de la fornicación empezaron a formarse, empezaron a alimentarse, porque una persona considera que cuando va a expulsar su energía, esta energía va a crear algo, o crea un hijo físico, o crea los cuerpos existenciales del ser conscientes, o crea más ego cuando sale de nuestro templo, de nuestro cuerpo, sea del hombre o de la mujer. Entonces esto nos llevó a interesarnos más en el hipnotismo de nuestra personalidad, de las cosas pasajeras, de las cosas del tiempo,
y preferimos vivir así a autorrealizarnos. Además, la cola del órgano cundartiguador se demoró para que las chispas llegaran hasta donde debían llegar. Nuevamente decimos que no es algo accidental. Algunas personas se chocan al pensar que esto fue un experimento, pues es el objetivo y así funciona el universo. Nosotros estamos acá en este momento con la posibilidad de hacer un único trabajo y ese es llegar a conocernos a nosotros mismos, llegar a autorrealizarnos, pero para eso debemos extraer toda la sabiduría que está atrapada en nuestros defectos psicológicos, en nuestra conciencia. Algunos empezaron a suicidarse, no había razón para existir. Si la razón anterior era la creación de los vehículos, era digamos, como generar la especie sin la fornicación, pues ya se perdió el norte, se perdió la guía, se perdió ese anhelo espiritual, se perdió todo eso y el órgano cundartiguador, esta famosa colita de Satán, precipitó todas esas virtudes formando las 7 cabezas de legión o los 7 yoes causa. Entonces ya la lujuria empezó a irse alimentando, a irse robusteciendo, la codicia también empezó a formar su familia, la ira también empezó a formar toda su familia, todo el país psicológico que nosotros ya vimos en la conferencia número 20 del temario, donde vemos cómo esas grandes familias nos arrastran a cada uno de estos lugares. A causa de lo anterior, ¿qué sucede? La comitiva sagrada, esos arcángeles, esos archifísicos, archiquímicos, vieron que era necesario ya quitar ese órgano condartiguador, pues ya se había logrado los objetivos que ellos esperaban. Tengamos en cuenta que son seres completamente despiertos y ellos pueden tener la capacidad de prever el por qué hacen eso y hasta dónde querían llegar con su experimento, por decirlo así. Pero el planeta ya había quedado en el más absoluto materialismo, como lo vemos hoy en día. Hoy en día nosotros nos damos cuenta que es más agradable todas las cosas de nuestros defectos que las cosas de la conciencia. Los seres humanos se acostumbraron a fornicar y se fascinaron con esto. Recordándoles una vez más, fornicar viene del latín fornicare, que significa desperdiciar. ¿Qué hacemos nosotros? Desperdiciar nuestra energía creadora sexual en la práctica con nuestra pareja, pero también fornicamos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras obras. Hasta ahora es preferible vivir como animalitos hipnotizados a autorrealizarnos, a hacer un trabajo interior de nosotros para nosotros mismos. A esa fornicación colectiva se le conoce también como el diluvio universal. En el momento en que toda esta raza, que fue dividida, Adanes y Evas, empezaron a eyacular su energía, empezaron a extraer la simiente de su cuerpo físico, de su templo, se conoció como ese gran diluvio universal. Lo que hizo que pues ya saliendo de ese paraíso, la mente humana se volviera animal por el deseo. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta que el deseo no es malo, el deseo es la fuente de toda fuerza, pero nosotros debemos ver hacia qué está enfocado nuestro deseo. Nuestro deseo puede estar enfocado hacia algo egoico, pues ahí está siendo producto de todos nuestros defectos psicológicos. Pero si nosotros transformamos ese deseo en un anhelo de ser, entonces nos va a llevar a un impulso de poder trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia y poder lograr esa autorrealización. Todos los defectos o yoes que fueron creados fueron llevados en parejas al arca de Noé. Esto también tiene un gran misterio. El arca de Noé representa el arcano, la práctica sexual, para que el día en que el hombre y la mujer decidieran regenerarse, pudieran encontrar la materia prima en la energía creadora del Espíritu Santo. Si nosotros nos damos cuenta, nuestra envoltura seminal es animal. Podemos ver nuestros defectos en el plano astral de forma animal. Entonces se necesitaba que fueran macho, hembra, hombre, mujer. Aquí podemos ver nosotros esa dualidad con las 2 fuerzas que debemos trabajar para hacer ascender el fuego, para hacer ascender nuestra energía creadora sexual y para hacer las diferentes creaciones de los vehículos que nos van a realmente a llevar a crear nuestra alma humana. De allí va a salir 2 cosas. 2 cosas siempre salen cuando nosotros aprendemos a reflexionar en nuestros defectos, cuando aprendemos a eliminarlos, y es el amor y la sabiduría, es decir, el fuego y la luz. Aprender a morir en sí mismo para poder cristalizar la conciencia y no seguir creando más defectos psicológicos. Entonces, si nosotros reflexionamos sobre algunas cosas, vamos a ver que cuando se generan los cuerpos existenciales con la energía creadora sexual, vamos a desarrollar
ese árbol resplandeciente, lleno de luz, en donde están todos los triunfos, todo lo gratificante de la manifestación y la obra del ser, que es el árbol de la Navidad, ¿sí? El árbol de Navidad se va a desarrollar en el momento en que se comience a hacer toda la obra, la creación, ¿sí? Papá Noel es entonces el ser que va colocando los diferentes regalos. ¿Esos regalos qué son? Son virtudes, son poderes, son facultades y fuerzas que están latentes en el alma humana, que se va a crear, que se va a purificar, que se va a descontaminar y se le va a crear esa conciencia, ¿sí? Todos esos cuerpos también vienen inclusive con unas dádivas de poder llegar a experimentar ciertas cosas, de poder saber ciertas verdades del universo, de las dimensiones. Bueno, sin el árbol de Navidad, nosotros no vamos a llegar al estado espiritual de hombre y no van a ser el Hijo del Hombre, que es el Cristo individual, ¿sí? Por eso es que en Navidad está el árbol de Navidad y está también el nacimiento del Cristo. Pero aquí lo vamos a evocar como como el desarrollo de nuestra propia obra interiormente. No habrá, no habrían esas jerarquías, seres autorrealizados, no habrían maestros si no se desarrollara todo esto que quedó definido para esta humanidad. Por eso es que siempre lo diremos, es que no, esto no es que nos lo inventemos nosotros o es que estemos, ah, no, si es que fulanito dijo esto y este es un dogma que dice que esto es así, no, en esta humanidad, todas las personas que quieran unificarse con su conciencia, liberar el 100%, ¿sí? Deben hacer ese proceso de tres factores. ¿Para qué? Para verdaderamente llegar a esa unificación con su propio ser interno, ¿sí? Allí entonces se comprenderá también por qué esos dos árboles que eran el árbol de la vida y el árbol de la sabiduría, tienen sus raíces comunes, porque siempre va un trabajo de la mano, siempre va a ir un trabajo de tres factores, ¿sí? Siempre va a haber el trabajo del nacimiento y para ir al nacimiento debe sacarse una sabiduría eliminando los defectos y pasando las diferentes circunstancias de la vida, ¿sí? Apoyados del impulso del sacrificio por la humanidad. Entonces, ¿cuáles son los secretos? Los secretos que estaban guardados para volver, para devolvernos a ese estado espiritual, para descontaminarnos, para recuperar las virtudes. Los secretos son el arcano AZF. El arcano AZF nos dice que si la salida se dio por el sexo, el regreso a nuestro estado paradisiaco, a recuperar esas virtudes, a recuperar la sabiduría y todo eso, se da también en el mismo sexo. Pero, ¿cómo? O sea, no es cualquier experimentación del sexo, no, es a través del suprasexo, el sexo tántrico blanco, la experimentación del sexo en un aspecto superior, ¿sí? En donde si aprendemos a practicarlo, pues va a haber una regeneración. Si ni siquiera lo conocemos y si no intentamos meternos con la práctica del suprasexo, pues no va a haber una regeneración, no va a ser posible rescatar ese amor, fortalecer cada uno de esos anhelos fuertes de mejora, de realidad, bueno, de tantas cosas. En el sexo está la posibilidad de ser de cada humano, ¿sí? O sea, la posibilidad de ser, unificarse con su ser, de verdaderamente ser la conciencia, de ser conscientes. ¿M? En el sexo está la posibilidad de el nacimiento segundo. Por eso también este maestro de maestros, el Cristo decía le decía a Nicodemus de nacer del Espíritu, ¿sí? Pero eso se perdió, esa gran sabiduría, pero nosotros vamos a llegar a ese nacimiento segundo a través de esta gran sabiduría, de esta gran práctica que es nuestra propia obra con los tres factores. Con el trabajo de los tres factores sacaremos todos los secretos del arca y nos revolucionaremos a nuestra conciencia, ¿sí? Ahora entonces, ¿qué también tenemos que reflexionar? Si estamos totalmente hipnotizados con el día a día, con el tren de la vida, no, vivir es satisfacer placeres y deseos, no, hay que probar esto, hay que probar esto otro, no, ser alguien en la vida es tener estos títulos, comprar esto, adquirir esto. O sea, si nosotros no hacemos una pausa y reflexionamos en todo ese hipnotismo en el que nos encontramos y se encuentra la humanidad, no vamos a recuperar esa revalorización de lo real en nosotros, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a decir, todo eso nos ocupa la existencia y no nos deja valorar
el verdadero objetivo de existir, el existir para experimentar lo real en esta existencia y lo superior. Si comprendemos todas esas ilusiones vanas, pasajeras del mundo material, del mundo de la degeneración, pues veremos que es muy valioso y muy importante hacer una pausa y empezar a trabajar en nuestro mundo interior para ir resolviendo. ¿Cuántas personas no se llevan bueno, a cada uno de esos caminos de degeneración o se entregan al placer y el deseo que luego les va a ocasionar sufrimiento y aún así no saben ni por qué sufren, no saben cómo vivir plenamente, no saben cómo adquirir eso tan anhelado que es ese sabor de la vida en un sentido superior, ¿no? No se experimenta el amor, no se experimenta el perdón, no se experimenta la tranquilidad, no se experimenta la realidad que se puede experimentar acá. Entonces, por eso, la persona que empieza a trabajar sobre su mundo interior va a empezar a descubrir todas esas cositas. Es fundamental que entendamos que solamente hay dos tipos de matrimonio, no hay más, ¿sí? No hay más, ¿por qué? Porque vamos a mirar que de ahí es que va a generar todo el proceso nuestro espiritual. ¿Mm? Entonces, el primer tipo de matrimonio es el que conocemos comúnmente, porque o sea, hay una recurrencia, porque hay un gusto, y son los que tienen el único propósito de fornicar, de satisfacer placeres, de satisfacer deseos, del adulterio, todas estas cosas, porque todos los seres humanos en el planeta Tierra, pues buscamos es el placer, la diversión, el goce animal, sin ningún anhelo trascendental. Pero existe otro tipo de matrimonio que si nosotros tenemos ese conocimiento, si nos damos la oportunidad de empezar a volcar nuestras aguas hacia adentro y hacia arriba, entonces vamos a poder experimentar tres fuerzas. Ese matrimonio es donde se compromete uno directamente con el Espíritu Santo, con su propio ser, de no fornicar jamás para poder hacer la creación de los vehículos, poder crear nuestra alma, poder fusionarnos con esa parte divina y lograr la individualidad sagrada, es decir, la autorrealización de nuestro propio ser. De esta manera es que se va a iniciar el proceso denominado regeneración. Muchas personas tal vez se chocan por, no, pero yo no soy degenerado, yo no he caído en esto, yo no he hecho esto. Es que hemos degenerado, y una vez más lo diremos, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, y esto va a llevarnos a actuar y a hablar, va a cristalizar en las obras. Esa regeneración es volver a recuperar ese poder perdido. Lo perdimos completamente. Está atrapado en todos nuestros defectos psicológicos. Por eso se dice que nuestra alma es un conjunto de virtudes, poderes, fuerzas y facultades, pero que en este momento no tenemos ese derecho porque lo perdimos. Perdimos esa inocencia de poder ver en el sexo, de poder ver en la pareja algo diferente. Volvimos nuestra mente animal, morbosa, todo lo vemos con doble sentido. Entonces, por eso es importante que vayamos comprendiendo esos detallitos de la lujuria, todos esos defectos psicológicos que atrapan nuestra conciencia. Y además todo se ve es a través del placer del ego. O sea, no se ve a través de algo superior como el amor. ¿Por qué? Pues porque no nos hemos descontaminado, por ejemplo, lo que dice Meli, con la lujuria. Así es. Entonces, lo que vimos en la conferencia de ayer, el proceso que vimos del Génesis para convertirnos en hombres, recuperar toda esa potencia y regenerar nuestra simiente, es poder llegar a celebrar ese matrimonio perfecto, poder volvernos a unir una vez con Dios, con esa parte divina. Pero para eso debemos crear el alma. ¿Cómo lo vamos a crear si nos dedicamos a fornicar? Peor aún, no tenemos el conocimiento de lo que podemos hacer con nuestra energía sexual. Muchas veces se tiene entonces la pareja, se llega a estos estudios y por cosas del destino entonces nos metemos en conceptos equivocados, en situaciones, en teorías que realmente no nos van a aportar nada, sino que lo único que van a hacer es que nos estanquemos. Cuando se va a trabajar con el árbol de la vida, que es el del sexo, el fuego y el agua deben ir siempre hacia adentro y hacia arriba. El fuego ascendente es denominado el kundalini. Si el fuego se prende, ¿qué es prender el fuego? Entonces lo diremos una vez más. Es lograr que la persona pueda llegar a un punto donde elimina al yo fornicario siempre el que quiere hacer que se llegue al orgasmo. ¿Cómo se va a trabajar este defecto? ¿Bajo qué frentes? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a mirar cuántas veces hemos fornicado en esta existencia, cuántas veces
¿Y de qué forma? A través de la masturbación, a través de prácticas infrasexuales, práctica de sexo anal, de sexo oral, todas estas cosas que vimos en la conferencia número 43. Más adelante va a llegar un arrepentimiento de qué forma nosotros extrajimos nuestra energía, nuestra simiente, y vamos a llegar a algo muy importante y es ese arrepentimiento. Ese arrepentimiento cuando ya nosotros nos damos la oportunidad de empezar a practicar el sexo con nuestra pareja, entonces internamente nos irán guiando, nos irán mostrando que hay que pulirla cada vez más, pero ¿cómo vamos a pulir esa práctica sexual para poder prender el fuego? No vamos a matar la pasión, no vamos a matar el deseo a conectarnos sexualmente y hacer ascender nuestra energía, no vamos a volver fría la práctica con conceptos, vamos es cada vez más a controlar la sensación que siempre nos quiere hacer llegar al orgasmo. Esto nosotros podemos evidenciarlo cuando se estudia el yo de la masturbación, las personas que cayeron en este vicio, en este defecto. Entonces, en la práctica sexual van a poder identificar esa sensación que siempre quiere que uno llegue al orgasmo. Hay otras sensaciones que pues se deben trabajar, claro está, no para precipitarnos a derramar la energía ni a que haya una caída sexual, pero es importante que nosotros vayamos manejándola como cuando uno aprende a manejar un carro, ¿sí? No es pisar el acelerador y andar, mejor dicho, a 100, pero hay que saberla manejar. Entonces ese deseo no lo podemos apagar, es una hoguera y si estamos hasta ahora intentando prender el fuego, pues ¿cómo vamos a echarle agua? Nos tiramos la hoguera. Necesitamos aprender a manejar, a avivar esa llama, a avivar esa pasión, pero observando internamente lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Así es que vamos a poder llegar a prender el fuego. Cuando se prende el fuego internamente al iniciado, le muestran o le dan una espadita, eso lo vamos a ver ya en las diferentes conferencias de fase B, y vamos a tener que ser muy prudentes para no caer en adulterio. Las personas se van a dar cuenta, los iniciados, que va a venirse encima toda la logia negra, su propia logia negra. Tenemos una serie de efectos que siempre nos quieren estar poniendo digamos, como el obstáculo, ser el trampolín, pero nosotros nos definimos. Si utilizamos ese trampolín para saltar, para, digamos, avanzar cada vez más, o peor aún, para caer y dejar que todo esto sea producto de todos nuestros, de la cola, del órgano condartiguador y de todos nuestros defectos. Existe otra cosa, y es que si la persona continúa fornicando, por cada fornicación va a perder dos vértebras. Se prende el fuego sagrado a lo largo del canal medular, ¿no? Entonces se prende esa primer vértebra sobre el hueso sacro, sobre el coxis, pero ¿qué sucede? Digamos que la persona va con una disciplina, haciendo práctica tras práctica, cada vez más puliéndola, dejándose guiar por su propio ser, no por cosas externas, pero por una cosa u otra le dio por fornicar, pues esta fornicación, de acuerdo a esa gravedad, vamos a perder una o dos vértebras hasta más. Entonces, si vamos a ver, alguien que quiere subir 33 vértebras por 7 cuerpos, es un trabajo que cuesta. Y nosotros en una sola práctica sexual, no manejando ese deseo que nos quiere impulsar a siempre caernos, a siempre llegar a fornicar, a derramar nuestra simiente, pues nos la van a cobrar bien alto. Por eso debemos comprender lo importante que es practicar el sexo con los tres aspectos que decía ahorita, el amor, con la fidelidad y la castidad. Vamos a empezar por la fidelidad. Realmente todo inicia aquí. La fidelidad es aprendiendo a guardar nuestra energía, aprendiendo a equilibrarnos en el diario vivir, nuestros centros. Eso va a hacer que uno pueda no adulterar constantemente en lo que habla, en lo que hace, en lo que piensa, en lo que siente, sino que nos vamos a ir guardando energéticamente. También está enfocado hacia la parte de la pareja. Todos nosotros tenemos una pareja que nos va a ayudar a crear estas tres fuerzas. El soltero no puede decir, como estoy soltero, entonces me puedo dedicar a mirar aquí, a mirar allí, a estar con esta, a estar con otra. Eso es erróneo. Debemos empezar desde ya a convencernos que hay una pareja para cada uno de nosotros con la que vamos a poder crear el verdadero amor y que nos va a ayudar y nosotros a ella a hacer un trabajo espiritual. Entonces esa fidelidad nos va a llevar a algo muy importante, nos va a llevar a la castidad. La castidad realmente, ¿qué es? Que la persona pueda practicar el sexo sin caerse, que cada vez que escucha la palabra sexo no siempre traemos a nuestra mente morbosa todos esos conceptos equivocados que tenemos de pornografía, de masturbación, de prácticas infrasexuales. No, el sexo es la puerta para nosotros poder o transformarnos conscientemente o degenerarnos y ser completamente egoicos. Y aquí es donde se va a poder ir construyendo el amor.
El amor, la fidelidad y la castidad son esas tres fuerzas que siempre deben ir de la mano cuando nosotros vayamos a practicar el sexo. Claro está que tampoco podemos confundir la castidad con esos defectos fríos, mojigatos, donde la persona considera que no, que sencillamente con besitos y ya eso no es la castidad. La castidad es que la persona realmente entra al sexo, puede unirse sexualmente con su pareja a pesar de los movimientos, de las poses que se hagan, tiene su mente serena, enfocada con la imaginación a hacer ascender su energía en sus glándulas sexuales, llevándola siempre hasta el entrecejo. La castidad no es hablar entonces de considerarnos buenos, bonitos, santos y practicar el sexo así digamos que juzgar a los demás porque no lo hacen. Esa no es la castidad. La castidad científica es experimentar y comprobar realmente el poder hacer esa transmutación sexual. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a crear esos vehículos. De ahí en adelante, lo más importante a tener en cuenta es la reproducción de la bestia, del ego, de todos nuestros defectos, se va a hacer a través de esas cuatro fuerzas invertidas: la fornicación, el adulterio y el desamor. Siempre que nosotros dejemos entrar a nuestra práctica sexual, dejemos entrar a nuestra vida estos tres aspectos, ya fracasamos, porque si no hay amor, ¿cómo vamos a poder prender el fuego sin amor? Si es que se necesita el amor por la pareja, se necesita ese deseo, se necesita ese ánimo. ¿Cómo vamos a prender el fuego si hay fornicación? La castidad es el fundamento de esta obra. Entonces debemos ser castos y aprender a cerrar esas llaves que constantemente estamos dejando abiertas para que salga nuestra energía. Y el adulterio no lo podemos confundir con exclusividad. Entonces la fidelidad, no, tengo esta pareja, pero pienso en este, hablo con este, me gusta este, no. Eso es exclusividad. La verdadera fidelidad es poder uno respetar en pensamiento, en emoción y en obras a la pareja que tenemos físicamente, que nos está ayudando a hacer un trabajo espiritual y nosotros a ella. Cuando cualquiera de estos se da, vamos a trabajar y vamos a fracasar, vamos a caer al abismo, se va a acabar, nos vamos a desconectar con la conciencia. Si nosotros vamos a acabar con nuestros defectos, con nuestro ego, debemos dejar de fabricar más. ¿Y cómo se deja de fabricar más defectos? Dejando de fornicar, dejando de extraer nuestra energía. Cuando la energía sexual sale de nuestro cuerpo físico, esta crea más ego. Así nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, nuestra envoltura seminal, que está completamente negrita, nuestras aguas sexuales están negritas por toda nuestra degeneración, entonces va a ir alimentando más defectos, va a ir alimentando más desamor, más fornicación, más vacío. Por eso llega un punto donde los matrimonios se sienten tan monótonos, tan aburridos, tan vacíos, rutinarios, que llegan a un punto y dicen, no, ya la verdad es que con esta persona ya me aburrí, ya me sacié, Totalmente. toca adulterar, en la variedad está el placer, todo lo que vimos. Entonces hay necesidad de iniciar una acción directa contra ese yo fornicario, porque realmente en el plano físico es el que nos hace estar gastando toda nuestra energía. Igual invitamos a las personas los jueves para profundizar a las 6 de la tarde hora Colombia en los diferentes aspectos, en las diferentes reflexiones que se hacen para que nos volvamos más prácticos y podamos experimentar y comprobar todas estas pistas que se dan en las conferencias. Entonces ya cuando sabemos las cosas, cuando sabemos que la energía más poderosa, más valiosa de nuestro espíritu está también con la energía creadora y todo lo que podemos hacer con nuestro complemento en pareja también para devolver y desandar esa contaminación y demás, entonces ahí es cuando decimos, tenemos que definirnos decidiendo entre o vamos a hacer un trabajo para la conciencia, que podremos simbólicamente decir ángel, o un trabajo para el ego, o sea, ennegrecernos cada vez más como demonio, ¿sí? Simbólicamente. No hay más. O un lado o el otro. Solamente están esas dos alternativas y se va por un lado o por el otro de acuerdo a nuestras decisiones. De instante en instante con el equilibrio, de instante en instante también en la fornicación y con lo que vamos a desarrollar en pareja. En el sexo está la posibilidad de ser de cada ser humano, de cada uno de nosotros y de cada persona de esta humanidad. Ahí está la oportunidad de experimentar lo superior, porque podemos ir al sexo a disfrutar la práctica de sexo, pero disfrutarla enfocada a un anhelo trascendente.
sin que participe en ciertos aspectos de la lujuria. Se puede hacer eso y va a ser algo superior, va a ser mucho mejor que cualquier otra práctica con fornicación. Bien, bueno, ahorita en las preguntas les comentaré otra cosa acerca de este tema que me parece interesante comentarles. Para recibir el audio de la conferencia, el PDF y las tutorías, nos pueden escribir en este número que aparece en pantalla. También nos pueden ubicar en YouTube, en el canal de YouTube Conocimiento de sí mismo, Fusagasugá y alrededores. Ustedes se suscriben, le dan a la campanita y semanalmente les va llegando las notificaciones de las diferentes conferencias que se van a ir dando. También se invita a las personas a las conferencias en resumen. En YouTube, autorrealización, así se llama el canal, y en Facebook, autorrealización del ser. Es importante que algunas personas que no puedan verla en el mismo tiempo, por trabajo o por problemas técnicos, ahí quedan grabadas y las pueden profundizar. Bueno, la próxima conferencia que vamos a ver, vamos a iniciar el temario de fase B. Les estaremos informando a través de la publicidad qué días, qué horarios vamos a elegir para seguir con este temario tan importante. Son 25 conferencias muy interesantes todas, donde van a haber unas que son prácticas, otras que van a ser digamos, de la parte psicológica para ahondar más en ese trabajo de nuestra parte sexual. Se llama concentración y relajación, entonces esta quedará pendiente. El próximo fin de semana igual los invitamos para iniciar el nuevo temario de fase A para las personas que quieran empezar a tener una secuencia, verlas en orden y será el próximo sábado y domingo. Bien, entonces eso es, vamos a ver qué inquietudes hay de las personas que estaban conectadas. Así es.